5 veces que la ONU no sirvió para nada, del canal Hey Gray. Ya habíamos subido de PETA, así que probablemente va a estar bastante bueno. Si se preguntan por qué siempre sube Infogatito Shiny, bueno, amigo, no es culpa mía, es culpa de Sky. Él ya está usando el easter egg, así que no es culpa mía. A mí me conviene, así que bueno, comencemos con la reacción. Hablar de la ONU es algo muy complicado, principalmente porque estamos hablando de una organización extraordinariamente compleja, gigantesca, que al final del día todo se resume en una organización en donde la mayoría de las personas piensan que es completamente inútil. ¿Y saben algo? Entiendo por qué piensan así. Miren, hay muchas personas que piensan que la ONU es una organización que no sirve para absolutamente nada, y hasta cierto punto tienen razón, y hasta cierto punto están equivocados. La ONU fue creada después del final de la Segunda Guerra Mundial, principalmente para que los países no volvieran a caer en este tipo de guerras. Sí. Bastante irónico, ¿verdad? Curiosamente, en su momento parecía una... Ahora con lo que está pasando con el tema de Maduro, igual como que la ONU se la sudó, no hizo absolutamente nada, se quedó calladita. Bueno, tampoco he investigado más en profundidad, pero he leído algunos comentarios de la gente que dice que tampoco están haciendo absolutamente nada, sino que están ahí calladitos, calladitos. Pero ojo, que la ONU reúne a casi todos los países del mundo, o sea, no están todos incluidos ahí. Igual promueve los derechos humanos y la cooperación y ayuda entre países. Y bueno, los temas de salud, como ustedes saben, educación, pobreza, medio ambiente, ayuda humanitaria, como siempre, sería. Y busca evitar las guerras. Buena idea, pues el gran enemigo que eran los nazis ya había sido derrotado y técnicamente hablando solo quedaban los buenos de la historia. Y claro, al reunirlos todos y de esa forma charlar entre ellos para evitar que, bueno, se desate otra guerra, al principio sonaba una idea muy inteligente. Pero claro, cuando te pones a pensarlo durante más de un minuto, te das cuenta que agarrar a todos los países potencias a nivel mundial, tanto en lo económico como en lo militar, a reunirse en una sala, a debatir acciones, cuando todos ellos se llevan como la mierda. Claro, y todos tienen ese es el tema, todos los países se odian en el fondo, eso es cierto. Pensamientos políticos y económicos diferentes. Sí, digamos que no va a salir muy bien. Oh, miren. Qué fuerte se escucha eso, sí. Pero hey, no se preocupen, porque eso lo veremos más adelante. Así que nada, gente, bienvenidos a las 5 veces que la ONU no sirvió para absolutamente nada. Las 5 veces. Voy a aprovechar veces este video para darles varios ejemplos de la inutilidad de esta organización. Y voy a aprovechar también para explicarles por qué no sirven para nada. Y cuando ustedes se terminen de ver este video completo, van a sentir un poco de lástima por esta gente. Así que nada, espero que estén cómodos, tengan algo bueno para... Ustedes sabían que hay gente que decía que el símbolo de la ONU representaba a la Tierra plana, que por eso es así. Obviamente se lo estoy contando, yo no lo afirmo, pero decían, oh, la Tierra es plana y de hecho en la ONU como tal está el mismo símbolo, hermano. Y lo colocaban así. Y a mí me causaba gracia porque era como que... What? Comer o tomar y se preparen, porque el día de hoy... Reacciona a más videos de la Tierra plana y Pugatito. ¿Recomiendan alguno? ¿Creen en la Tierra plana? Amigos, lo dejan en los comentarios, por favor. Se van a indignar, se van a enojar y se van a dar cuenta de lo complicado que es el mundo en realidad. Así que... Un poco, claro, se agarraron, es cierto lo que dice Lunis. ¿Sabes lo que me recuerda un poco esto? Es el presidente del curso, cuando ibas al colegio y habían como clases, así tal cual. En ese momento donde tenían que todos elegir quién iba a ser el presidente. Personalmente a mí nunca me importó, pero yo sí veía que había gente que se peleaba. Nada, empecemos con el video del día de hoy. Número 5. Bukele. Miren, antes de empezar tengo que pedirles un poco de atención. Bukele. Es que todas las noticias que van a ver en este video están puestas específicamente para empezar a poner varias preguntas sobre la mesa. Preguntas que, desde ya se los digo, van a ser resueltas hasta el final. Y es que miren, por allá del 1 de junio de 2019, Nayib Bukele ascendería como nuevo presidente de El Salvador. Un país que no hace mucho tiempo... Oye, yo he notado, sí, obviamente que se habla mucho de Bukele por la ciudad, como, o sea, como está haciendo con el tema de El Salvador. Y como que supuestamente está salvando y todo el tema. Y no sé, a mí me parece interesante. Una vez vi varios videos sobre él, como lo hacía con el tema de las cárceles. Y claro, hay muchas personas que lo critican. Pero por otro lado también, recuerdo que una vez dio un consejo, pero no sé exactamente cuál fue. Así que no les quito más el tiempo. Info, por quejarte no tendremos donación por Shiny. Maldita sea, amigos. ¿Ven? Es culpa de ustedes, no es culpa mía. Era el país más peligroso del... Info, por quejarte no tendrá más donación por Shiny. Voy a hacer doble Shiny. Mundo. Y para la gente que no sepa, El Salvador... Versión Alola, mi Pugatito versión Alola.
es un país bastante pequeño. No solamente tiene la friolera cantidad de 6 millones de habitantes solamente, sino que además recorrerlo de una punta a la otra te puede tardar menos de 5 horas. Un país tan pequeño hace no mucho tiempo era el país más peligroso del mundo. Principalmente porque los presidentes que vinieron antes de Nayib Bukele, digamos que no hacían muy bien su trabajo, a tal punto de que el país estaba prácticamente por el tema de la dominado delincuencia. por las pandillas. Pandillas las cuales no temían en violar, matar o extorsionar a cualquiera que les pueda dar el más mínimo beneficio monetario. Estas pandillas estaban tan fuerte y dominaban tanto el país que literalmente hacían ruedas de prensa como si fueran políticos. Sí, había momentos en donde estas pandillas se juntaban para hacer tratos, entre comillas, y era televisado, y era noticia. ¡Guau! ¡Qué turbio, amigo! ¿Qué clase de México es Salvador? Impresionante. Un buen rato en ese país. México no han habido ese nivel de noticias y todo eso, tampoco, que yo sepa. No. En pocas palabras, El Salvador estaba en una situación muy complicada, o al menos hasta que llegó Nayib Bukele, alguien que prácticamente la tenía bastante clara. No solamente puso un régimen de excepción, sino que además trató a los criminales como Claro, la como lo peor que son basura también. del mundo. Sí, hay un video que te muestra sobre las cárceles de El Salvador. Deberíamos verlo, porque yo, como digo, yo miré algunas cosas, porque me acuerdo que eran temáticas muy virales sobre todo lo que estaba pasando con él. Esto ayudó bastante, porque sí, algo que me olvidé de mencionar es que las pandillas en este país estaban tan seguras de su dominancia hacia la población que literalmente se tatuaban todo el cuerpo para decir, oigan, yo soy un pandillero, no te metas conmigo. Bueno, pues esto Nayib Bukele lo agarró para literalmente identificarlos a todos ellos y llevarlos a una cárcel de máxima Claro, seguridad. mucho más fácil. Qué idiotas. Al final si están con los tatuajes, los atrapan mucho más fácil. Oigan, ¿a ustedes les gustan los tatuajes? Personalmente a mí no me gustan, amigo. No sé. No. Pero miren, esto es contraproducente, es irónico. Amigo, quiero ver el video. Sí sé, amigo, pero tengo que contarte, es importante. Déjame contarte. Tú me estás escuchando en formato Team Podcast. Ni siquiera estás viendo el video. Probablemente estás haciendo cualquier otra cosa. En fin. Si algún día me hago un tatuaje, me gustaría que fuera como el karma de Boruto. No sé si han visto eso alguna vez. Es todo el brazo. No me gustan los tatuajes, pero me gustaría ese. Solamente quería hacer el comentario, nada más. Sigamos con esto. Seguridad. Obviamente no fue un proceso rápido, llevó su tiempo y trajo consigo muchísimos problemas, pero gracias a Dios no tardó mucho hasta dar verdaderos beneficios, a tal punto que en 2024 tan solo hubieron 114 homicidios, una bajó caída demasiado, equivalente a más del 90% en años anteriores, y sin contar la increíble disminución de casos de extorsión, algo que en El Salvador era lamentablemente muy común. Si bien este régimen de excepción sirvió bastante para reducir la criminalidad en El Salvador, también hay que darnos cuenta que hubieron bastantes problemas. Yo creo que le hace falta esto a México igual también. Igual complicado porque los pandilleros son personas extremadamente violentas y obviamente quieren tener el poder de todo. Pero a México yo creo que le hace falta mucho esto, demasiado, para tener el control. Por lo menos, a ver, yo creo que en Chile pasó algo que... eran extranjeros, sí. Se creó el tren de Aragua, algo así como... creo que se llamaba así. Y los tipos eran bien turbinas, demasiado, muy peligroso ese tema. Demasiado peligroso. Y claro, eran extranjeros. Hay chilenos turbinas, sí. Pero esos eran venezolanos, si no me equivoco. Creo. Ellos, muchísimas personas inocentes que fueron encarceladas por parecer ser criminales o parecer estar involucrados en actos delictivos, siendo que al final estas mismas personas serían liberadas poco tiempo después, siendo que en tan solo los últimos 2 años se han liberado a más de 8,000 de estos casos. Pero bueno, este video no es hablando sobre El Salvador. Tatuajes en la oreja. ¿Han visto esos tatuajes que se ponen en las lenguas? Amigo, concéntrate en el video. No es culpa mía, la gente lo está haciendo en los comentarios. Mira, léelo. Nada que ver, la gente se quedó hablando de los tatuajes. ¿Podemos ver un video de tatuajes después de esta mierda? Alguien me va a decir eso. No, seguimos con esto, de la ONU. Es petición de Sky. Es hablando sobre la ONU, porque sí, al parecer mientras este sistema estaba... Celeste es un videojuego. Bueno, Celeste en Second Life es la tipa más turbia que puede existir. A eso se refiere Leo, por si acaso. Llevado a cabo en El Salvador, trayendo consigo un revuelo nunca antes visto a nivel mundial, digamos que la ONU y varias organizaciones del primer mundo empezaron a tachar... Sí, hay tatuajes en la lengua, amigo. Yo sé que probablemente alguien en el futuro dijo, ¿what? ¿Un tatuaje en la lengua? Sí, amigo, de verdad. En serio, es cierto, yo no sé cómo se ponen tatuajes en la lengua, de verdad. Hasta en el ojo se ponen tatuajes. No sé cómo lo hacen. Búsquenlo, es verdad, investíguenlo, amigos. A Nayib Bukele como un dictador y una persona que estaba yendo en contra de los derechos humanos. Cuando termine la reacción, por favor, no te vayas. Está bien, amigo, me quedaré contigo.
Sí, la ONU estaba tratando al presidente que por fin estaba haciendo algo con la delincuencia en ese país como alguien que está yendo en contra de los derechos humanos de los delincuentes, cuando El Salvador durante muchísimo tiempo fue conocido como el país más peligroso del mundo, siendo que en ese momento la ONU no hacía nada. Por cierto, pequeño spoiler para el resto del video. Esto de la ONU no haciendo nada, pero quejándose cuando la gente hace algo, es algo que ya veremos mucho más. Pero bueno, en pocas palabras, la ONU estaba tratando a Nayib Bukele como alguien que estaba usando medidas monstruosas que van en contra de los pobres derechos de los delincuentes, los cuales, recalco, la gran mayoría de ellos eran asesinos y violadores. Por suerte, el presidente Nayib Bukele no es un idiota, ni mucho menos un cagón, así que en varias ocasiones salió a hablar en contra de la ONU. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica. Pero también... Amigos, ustedes no lo saben, quizás se van a preguntar, ¿por qué tanto silencio, Infogatito? No sé, mi monitor no quería funcionar, pero ya volvió a la vida, así que no importa, hagan de cuenta que esto no ha pasado. Estados Sigan Unidos y en igual. otras partes ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. Y claro, acá es cuando empieza el verdadero dilema. ¿Por qué la ONU se está quejando tanto de que Nayib Bukele está haciendo esto cuando está bajando la criminalidad, siendo que la ONU, cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo... Amigo, mira qué asqueroso el tatuaje, mira el pecho. Siendo que la ONU, Esperas. cuando El Salvador... Miren, ¿usarían un tatuaje del nombre de su pareja? ¿Por qué estamos hablando de tatuajes? Este era el tema de la ONU, hermano. Amigo, mira, este payaso literal tiene hasta en los ojos el tatuaje aquí. Bueno, en la cara, mejor dicho, pero hacia abajo. Pero qué asco estos tatuajes, amigos. Son horribles, de verdad. Se coloca una fecha y todo el tema. Yo creo que esta tiene que ser la pareja, o algo así, me imagino. Número 18, debe ser el de la pandilla, no estoy seguro. Pero son horribles. Y un escorpión ahí probablemente. En el cuello, qué dolor ese tatuaje. Horrible. Y ahí se hace como el símbolo de payaso, directamente en la cara. Era el país más peligroso del mundo, un país en donde los asesinatos, Uy, qué las horrible. violaciones y extorsiones eran algo común en el día a día, no hicieron nada. Miren, si bien más adelante les voy a explicar de una manera mucho más detallada... No me haría uno con el nombre de mi pareja. Es que yo creo que es complicado hacerse un tatuaje con el nombre de tu pareja. Porque muchas relaciones al final acaban. La idea es que las relaciones no acaben, obviamente. Pero sí. Yo personalmente tampoco lo haría, la verdad. No. ¿Por qué no Es pueden que no me gustan los intervenir? tatuajes. Les voy a dar un pequeño resumen. Si me tatúo el nombre de Infugatito, mejor tatúate un gato negro. Y si algún día después me odias y se transformas en mi hater, es más fácil decir, no es un gato negro simplemente, nada más. Y listo. ¿Ven? Easy. Y es que técnicamente hablando, la ONU no puede intervenir de una manera forzosa en otros ¿No? países. Por más que estos... ¿De qué sirve la ONU entonces si no puede intervenir? Aún así, igual. ¿Qué opinan de lo de Bukele? ¿Creen que está bien o no? Igual detuvo a las pandillas y todo. estén cometiendo completas atrocidades y que también la propia Pero es que ellos ya hacían atrocidades, entonces al final es como que o para tener la seguridad de la gente o para que los pandilleros hagan lo que quieran. ONU está siempre en contra de movimientos que vayan en Para gustos, colores. ¿Cuántos tatuajes tienes de tus parejas, Sky? Cuéntanos. contra de los derechos humanos. Así que sí, la ONU como tal no puede intervenir cuando delincuentes acaban con los derechos humanos de un país entero. Porque claro, eso Claro, significaría si le usar quitan la los derechos violencia. humanos. Y ellos están en contra de la violencia. Claro, no tiene Sin sentido al final. embargo, sí pueden intervenir cuando un presidente va en contra de los derechos humanos de delincuentes, asesinos, violadores y... Qué mucha más ridiculez, calaña. de verdad. O sea, los derechos humanos de las personas que se dedican a matar y quitarle la vida a los demás, ¿no? O sea, es que ellos ya le quitaron los derechos a otras personas, entonces no puedes darle derechos a alguien que deshumanizó a alguien, porque es alguien inhumano al final. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, porque mataron a tantas personas, le quitaron la vida a tantos inocentes, solamente por seguir su régimen de crimen nada más. Es ridículo. Y claro, muchos de ustedes se están preguntando, Por ejemplo, el tema de los violadores. Igual.
como que ellos ya deberían, o sea, deberían de partida hacerle castración química, obvio. Pues si se los van a llevar a la cárcel, no tiene mucho sentido que los dejen ahí encerrados un tiempito y ya está. No, a los asesinos es lo mismo. Porque si quieren reintegrar a las personas a la sociedad, lo que necesitan es terapia y que esté alguien ahí haciéndose responsable y todo el tema. Porque si no, no tiene sentido. Acá en Chile las cárceles están todos encerrados y ya está, listo, fin. Pelean, se matan, sufren y nada. Y cuando salen de la cárcel no aprenden nada nuevo y no les sirve absolutamente de nada. Salen y ¿qué pasa? Listo. A morir, nada más. Es todo. Porque no saben absolutamente nada. O sea, salen y como no quieren morirse, se van a robar. Entonces, lo importante es reintegrar a una persona en la sociedad. Hay otras cárceles que sí se dedican a eso. Que no recuerdo exactamente cómo era y no sé en qué país era, pero sí lo escuché una vez. Que parece que por cada libro que ellos terminan de leer, como que les reducen la condena o ganan beneficios. Algo así recuerdo yo. Obviamente depende del contexto, del criminal y de lo que hayan hecho. Eso es. Tus derechos acaban cuando se los quitas a otra persona. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Dopaje. Grey, pero estas medidas de Nayib Bukele, si Yo bien estoy de acuerdo con la condena por muerte. Yo también, realmente. Siento que la única forma de pagar una vida es con otra vida. No existe otra forma. Porque igual, entiendo lo del perdón, entiendo muchas cosas, pero es que realmente hay personas que tienen que pagar por crímenes atroces. No sirve absolutamente de nada como que queden impunes, porque tienes que pagar. O sea, por más mal necesario y todas esas cosas, no sé. Hay cosas que siento que son muy injustas realmente. son violentas, han sido usadas por personas que se merecen ese trato después de tanto daño que han ocasionado. Y si bien ese pensamiento lo tenemos vos y yo, a la ONU esto pues no le gusta mucho, porque según ellos les sigue pareciendo muy violento. Pero hey, recién estamos empezando, todavía queda mucho video por delante. Así que, si esto ya te indignó, será mejor que te prepares. Número 4. Mujeres. El planeta Tierra es un lugar bastante grande. Hay muchísimas culturas y religiones muy diferentes entre sí. Y hay muchas religiones y culturas que terminan chocando con otras culturas y religiones. El concepto de lo que está bien y de lo que está mal cambia y varía muchísimo dependiendo del lugar en el que naciste, la cultura en la que te criaste o la religión Claro, sí, que eso sigues. es verdad. Creo que es algo muy estúpido e infantil. ¿Ustedes son religiosos o no? Cuéntenme la verdad. ¿Creen en Diosito lindo, precioso? A ver, espérense, estoy bromeando. Un momento. No, mentira. ¿Creen en Dios? ¿De qué religión son? ¿Son evangelions? Cuéntenme, mormones. Yo conozco a muchas personas del mundo de la religión. Yo, en particular, no soy de ninguna, realmente. Me considero de mi propia religión. Si quieren unirse, pueden unirse. Soy un gato. Pensar que todas las personas en este planeta tenemos el mismo concepto de lo que está bien y de lo que está mal. Yo soy satanista. Yo había leído que los satanistas no eran malos, pero muchas personas como que los demonizan demasiado. Y grupos de personas que tal ¿Lo vez dices en serio? lo que para nosotros está mal. Si es en serio, cuéntanos tu lore, por favor. Ok, te cuento mi lore un poquitito. Para ellos es lo normal o algo que incluso está bien. La ONU tiene muchísimos programas. Sin embargo, uno de los más conocidos y hasta cierto punto de los más importantes socialmente hablando es la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer, o por sus siglas en inglés, la CSW. Básicamente y en pocas palabras, es un foro en donde varios representantes de países muy importantes de este planeta se reúnen para discutir y evaluar el progreso en temas de derechos de las mujeres, establecer estándares y formular políticas internacionales para mejorar la situación de las mujeres en el mundo. Básicamente es aquí donde se discute, se debate y se intenta promover lo que va siendo la igualdad de género. Lo normal es que en este foro pues hayan países que literalmente respeten los derechos de las mujeres. Países que abiertamente intentan Oye, promover... sí, eso es verdad. Hay muchos países que no respetan los derechos de las mujeres y eso lo encuentro muy horrible. Demasiado, amigo. Hay que empezar a respetar. Qué gran comentario y aporte, amigo, me estoy esforzando. Jamás había reaccionado a estos videos. Yo reacciono a cosas turbinas. lo que va haciendo la igualdad de género. Bueno, yo estoy dando mi mejor esfuerzo, amigo. Muchas gracias, Sky. Sobre la que cualquiera sobre el satanismo. Solo para que veas un video cualquiera sobre el Amigos del futuro, probablemente vamos a estar viendo un video del satanismo pronto. Así que viste este video, probablemente quizás ya está disponible. Porque tú vienes del futuro. Yo no.
y intentar llevar estas fórmulas a lugares en donde pues esto... ¿Harás directo en Twitch? No, yo no tengo Twitch, amigo. Lo creé, se llama Infugatito, pero no lo ocupo, no lo voy a ocupar, se los digo. Si quieren ver los directos solamente en YouTube, o a veces en TikTok, pero... y después resubidos en el canal Infugatito, donde lo está viendo la persona en este momento que dice ¡dejen de interrumpir! No es lo normal. De normal, los países que siempre tienden a estar en este foro son Alemania, Japón, Colombia, Sudáfrica, y en el 2017 se unió un país bastante curioso. Sí, se unió a Arabia Saudita. El 19 de abril de 2017, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas eligió a Arabia Saudita como miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para periodo de entre 2018 hasta 2022. Sí, el Consejo Económico y Social eligió a Arabia Saudita para que forme parte de este foro. Un foro con el tema de que tiene Arabia Saudita, donde, si no me equivoco, donde tienen a las mujeres tapadas hasta más no poder. Y ahí como que, de hecho, estos países son bien raros, porque a veces como que por calumnias o por supuestas infidelidades y cosas así, como que las matan a piedrazos, de verdad. Qué turbio esos países. O incluso hasta la homosexualidad está como penada ahí también. Y les quitan la vida. Es como que, amigo, 2026, dejemos de vivir en los años 50, por favor, ya basta. Lucha por la igualdad de género y los derechos de la mujer. Miren, no hay que ser completos idiotas e hipócritas en este momento. Intuyo que todas las personas que están viendo este video, aún sabiendo la índole política que estamos tratando, intuyo yo que seremos todos adultos. Así que, ¿qué les parece si obviamos el elefante en la habitación? Arabia Saudita es uno de los países más ricos de Medio Oriente o Asia Occidental, como quieras decirle. Las leyes, la cultura y la forma de vida en Arabia Saudita se rige a través de la Sharia, el cual es prácticamente el cuerpo de leyes islámicas derivadas del Corán y de las acciones y dichos del profeta Mahoma. En pocas palabras, el país está directamente llevado a través de una versión sumamente retrógrada y estricta del Islam. Y esto trae consigo una desigualdad de género sumamente grande. Siendo que, para que se vayan haciendo una idea, recién en el año 2018, las mujeres en Arabia Saudita pudieron empezar a conducir legalmente. Eso sí, siempre que esté bajo la tutoría de un hombre. Y otra cosa, tampoco pueden viajar largos trayectos sin estar acompañadas, obviamente también de un hombre. Uno de los aspectos más curiosos de Arabia Saudita es el sistema de tutela masculina, siendo que hay muchísimas cosas que para nosotros es algo bastante normal, pues las mujeres no pueden hacer esas cosas sin tener la tutela de un hombre. Entre ellas, cosas tan simples ¿Qué onda? ¿Como si fueran el papá? Así como que no, tiene que darte permiso absolutamente para todo. ¿Qué nivel de machismo es esto, amigo? O sea, ella tiene su vida, tiene que hacer las cosas. ¿Qué pasa, amigo? Como viajar a otros países o diferentes ciudades, algo que para ellas está completamente prohibido a no ser que tengan la tutela de un hombre. Otro de estos problemas también gira en torno al casamiento, siendo que en Arabia Saudita las mujeres no se les permite casarse voluntariamente, siendo que la única forma de contraer matrimonio es si primero le piden permiso a su padre o hombre a cargo. Sí, hombre a cargo. ¿Puedo casarme, Nunca papi? pensé que diría eso. No. Y esto tampoco se queda aquí, siendo que temas como la poligamia es algo aceptado en el hombre, mientras que tiene como 4 o 5 esposas, amigo. Mujeres está completamente prohibido. Exactamente, no son autosuficientes, no hay autonomía ahí de por medio. Y tienen que estar los jeques ahí de por medio de como que no, tienen los harem y todo el tema. Si allá vienen. Claro, y también me olvido el tema de la vestimenta. Mientras que los hombres en Arabia Saudita pueden vestir como ellos quieran, las mujeres tienen que seguir un sistema de vestimenta bastante estricto. Si bien en algunas ciudades céntricas esto ya está un poco más ligero, siguen habiendo bastantes problemas con respecto a multas y sanciones por la policía religiosa. Sí. Tienen una policía que se encarga directamente de esto. Y recalco, si bien en las ciudades más... Policía religiosa, amigo, no rezaste hoy día, moriste, se acabó, a la cárcel. 20 Padres Nuestros. Céntricas de Arabia Saudita, esto está un poco relajado. No. Las mujeres son como objetos, donde solo el hombre tiene poder sobre ellas. Sí, esa es la impresión que me da, realmente. Así es como se ve. Pero no sé, es como que las ven como si fueran... como mascotas también, me da la impresión, porque una mascota es como tu propiedad. Y yo no lo considero así en el fondo, porque te haces como responsable. Mi mascota es libre, pero yo me hago responsable de él. Pero no lo considero mi propiedad. Una pareja tampoco es tu propiedad, porque la persona es libre. Si quiere está contigo, si quiere se va, hace lo que quiera al final, es su vida. Por eso yo no estoy de acuerdo mucho con el tema de los celos enfermizos y ese así como que no. O sea, amigo, si tu pareja no quiere estar contigo y se va, por algo simplemente, no le gusta o ya no está feliz, no se siente cómoda y es todo. ¿Para qué vas a estar de psicópata hackeando, doxeando o amenazando a una persona que ya no te quiere, ya no quiere estar contigo?
Las cosas se hablan simplemente. Cero posesión, amigo. No ser tan obsesivo. Es muy malo. No quieres ni siquiera saber lo que pasa en ciudades del interior. Ahí, la cosa es violenta de verdad. Y creo que no es sorpresa para nadie también cuando digo que Arabia Saudita es uno de los países con mayor techo de cristal. Para la gente que no sepa, el techo de cristal es básicamente una metáfora. Es una barrera invisible, pero muy real, que impide a las mujeres u otras minorías que asciendan a varios niveles de liderazgo o responsabilidad en organizaciones u empresas. Prácticamente esta habla sobre la dificultad y la diferencia del acceso laboral de una mujer a comparación de un hombre en Arabia Saudita. Siendo Eso lo que encuentro ridículo, que se les rompa la vestimenta y se vayan a la cárcel. Y puede ser un accidente, cosas que pasan. Qué triste. prácticamente- ¿Cuántas personas inocentes, cuántas mujeres inocentes debieron haber sufrido únicamente por culpa de esto? imposible que una mujer pueda llegar a un buen estatus laboral en este país, siendo que, recalco, hay una Ni gigantesca siquiera pueden hacer desigualdad más. de género. Así que nada, imagínense la sorpresa del planeta entero cuando un Consejo Económico de la ONU eligió a Arabia Saudita para formar parte de un No tiene foro sentido, es de los ridículo. derechos de las mujeres. No. Un país Si allá no tienen derechos, pues obviamente. ¿Cómo van a estar incluidas en la... ¡Ay, qué ridiculez! De verdad. en donde las mujeres hace poco ni siquiera estupidez. podían conducir y actualmente ni siquiera pueden viajar tranquilas sin tener que Aquí estar pagaron, obviamente se nota que hubo dinero de por medio, nada más. bajo la ¿Cuánta tutela de platita un para la hombre. ONU? Un país en donde las mujeres a duras penas pueden conseguir trabajo. Un país en donde mientras los hombres pueden vestir como quieran, las mujeres tienen que estar constantemente siendo vigiladas por una policía de la moral. Pero claro, ridículo. esto ya Absurdo. es indignante. Pero es que no terminamos aquí, porque en el año 2024 sucedió algo mucho peor. Y es que hace un año Arabia Saudita fue elegida para presidir Lo voto a mí, muchas gracias, te lo agradezco. Arroba lo Es botones demasiado bajo, para se te mí. ha donado Es más de lo que 1,000 merezco. pesos. Muchas Por la gracias. info, aunque no es mucho, cara de Que te gato, multiplica por 1000 ojos millones. sonrientes. Muchas gracias, lo voto a mí. la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU para un periodo de hasta 2025. What? Sí. Ni siquiera pueden quieran las mujeres. Claro, esto ya es indignante, pero es que no terminamos aquí, porque en el año 2024 sucedió algo ¿Qué mucho pasó? peor. No entendí Y bien. es que hace un año Arabia Saudita fue elegida para presidir la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU para un periodo de hasta 2025. What? Sí, pasaron de ser un miembro de este foro a ser los presidentes del mismo. No tiene Así que sentido, nada, ridículo. ¿qué les parece? La Porque ONU no ¿cómo solamente van a estar involucrados en algo como si apoyaran a las mujeres y al final lo único que hacen es destruirles la vida? Qué ridiculez, amigos, de verdad. Es que aquí se nota que está todo comprado. Que es evidente, es como lógico. Y la gente por algo intentan hacer voz y algo y ya como que no, ya, sí, listo. Y pam, debajo de la mesa, se acabó. no ha acabado con la desigualdad en el mundo, pero sí ha puesto a uno de los países con mayor desigualdad a presidir el foro de igualdad No de tiene género y sentido. derechos de la mujer. Para nada. Sí, esto va para largo. Número 3. Desinformación. A ver, creo que no es sorpresa para nadie cuando digo que las redes sociales son una de las cosas más importantes que tiene el ser humano a día de hoy. Sí, es A ver, cierto. sé que puede sonar un poco distópico o incluso bastante exagerado, pero lo digo realmente en serio. Redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, sí, voy a decirle Twitter porque ni en pedo le digo X, son medios muy importantes para cualquier país en este planeta. Y lo digo realmente en serio, nunca antes, en toda la historia, hemos estado tan conectados como raza humana como lo estamos hoy en día. Antes, diferentes noticias del extranjero que podíamos llegar a ver muy de vez en cuando dependía 100% de si la editorial de periódicos de tu ciudad pues les apetecía poner esa noticia. Pero hoy en día somos capaces de saber Claro, lo te que pasa enteras absolutamente de todo lo que pasa en cada parte del mundo. Sabemos absolutamente todo y nos enteramos de tantos casos también turbios solamente por internet nada más. en cada rincón de este planeta, o al menos algo cercano a eso. Cosas como la situación política en Estados Claro. Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, e incluso algo mucho más cerca, la situación del gobierno de Nepal, que es una noticia que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado, son cosas que antes, pues, parecerían anecdóticas, pero hoy en día está literalmente toda esa información en nuestros bolsillos. Pero claro, el tema de las redes sociales no solamente son pros, también están las contras. Y es que Muchas al ser contras. redes sociales dependen de algo muy importante, y es que la gente sea eso, sociable. Y claro, digamos que muchas cosas cambian dentro de ti cuando te das cuenta de que cientos de millones de personas en todo el mundo, pues al parecer no piensan igual que vos. Opiniones políticas, diferencias sociales, hay muchos aspectos por los cuales muchísimas personas
se percatan a la hora de descargarse una red social. Y es que descubren que el mundo es mucho más complicado de lo que parece. Y claro, con la popularización de las redes sociales en los últimos años, pues esto ha traído algo muy importante. Y es que las opiniones y la libertad de expresión, pues digamos que hay personas que les gusta y otras que les parece algo bastante peligroso. Porque sí, a principio de año el señor Antonio Gutiérrez, el cual es el secretario general de la Amigos, ONU, la libertad de expresión igual es complicado, porque por ejemplo ya, bueno, en el mundo que yo manejo, que es como obviamente el virtual, hay gente que de verdad es absurdamente ridícula en las cosas que hace o se permite hacer. Solamente por el anonimato que da internet. Aprovechan y disfrutan de eso, nada más. Por ser personas anónimas, pueden hacer absolutamente lo que quieren. ONU advirtió sobre las redes sociales y que estas tenían un grandísimo problema, y es que estaban siendo usadas principalmente para esparcir desinformación, mensajes de odio, racismo y xenofobia, y que estas al mismo tiempo necesitaban urgentemente empezar a ser reguladas para evitar estos mismos problemas. El mismo Antonio también aprovechó para hablar sobre bastantes problemas que está generando la inteligencia artificial. Sin embargo, también hay que admitir que lo que va siendo tema de IAs, pues se nombró pero se quedó hasta ahí. Se concentró principalmente en la desinformación y los mensajes de odio. We are witnessing a wave of xenophobia, racism and intolerance Estamos siendo testigos de una ola de xenofobia, racismo e intolerancia, with social con las media redes sociales being used usadas as como a una powerful poderosa weapon. arma. Durante el Foro Mundial de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Guterres declaró que las plataformas digitales han dado paso a discursos de odio y discriminación Sí, nunca sí, antes obvio. vistos. Además, Amigos, a mí hasta... ¿Quién no ha tenido no sé, a mí me crearon un Discord de odio, pero amigo, ¿a quién no le han tirado odio? A todos los de acá alguna vez le han tirado odio, por un Facebook, por Instagram, por lo que sea, o a veces los comentarios, que cuando te pones a pelear en los comentarios. Yo no lo hago realmente, pero hay gente que se pone a pelear en los comentarios, es impresionante. A mí me acusan de atrocidades o se inventan creepypastas, como hablamos ayer. Por lo menos una vez a la semana se inventan un creepypasta. ¿Y por qué sube tantos videos relacionados con lo mismo, amigo? Eso es raro. ¿Por qué te molesta que suba tantos videos relacionados con lo mismo? O sea, como que, ¿cuál es el problema de que me dedique a informar algo que debería ser prohibido? O sea, ¿por qué te molesta? Yo siempre me pregunto eso. No tiene sentido. ¿Cuándo volverás a hacer directos en SL? Algún día. añadió que con la proliferación de los montajes generados con inteligencia artificial, en la que los rostros de los individuos... Oye, sí, ese tema de los montajes con inteligencia artificial, y ahora que Grok se salió de control, bueno, yo ya lo sabía hace mucho tiempo, porque hay foros de gente que se dedica a buscar prompts exclusivamente para que hagan versiones turbias de cualquier persona, pero ya vamos a reaccionar a videos relacionados sobre eso, así que tranquilos. Se insertan en fotos o videos, lo no verificado se vuelve creíble en unos instantes. Worst impulses of humanity are given a megaphone, and many times they lead to violence. Big tech companies, Dice, and many times a los peores impulsos de la humanidad se les otorgó un megáfono y muchas veces conducen a la violencia. they lead to violence. Big tech companies, Las grandes empresas, advertisers, tecnología, and media los outlets anunciantes y must los take medios deben asumir la responsabilidad de su papel, en efecto. responsibility Totalmente. for their role. Claro, si ves esta noticia bastante rápido pensarás que es algo muy lógico, porque, claro, la desinformación está claramente mal. Sí. Los mensajes de odio, racismo y xenofobia también están mal. Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Sin embargo, claro, esto no puede llegar a ser tan sencillo como parece. Y es que una vez que te pones a reflexionar y pensarlo en retrospectiva, te das cuenta de que hay muchos vacíos legales en todas estas declaraciones. E incluso puede llegar a ser algo bastante peligroso. Porque, claro, la ONU está pidiendo que se regularice las redes sociales. Ahora, ¿quién va a ser el encargado de regularlas? Y otra cosa más importante, ¿cómo se va a regular? Porque, claro, dicho muy simplemente, la desinformación está mal. Sí, los mensajes de odio, racismo y xenofobia están mal, claro. Pero acá es cuando la cosa se pone peliaguda. ¿Qué es un mensaje de odio? ¿Acaso los insultos racistas y xenofóbicos van a ser eliminados por completo, incluyendo aquellos que se hacen con humor o chiste, por más que haya libertad de expresión o humor negro de fondo? Y la desinformación, ¿a qué se refieren con desinformación? Porque, Claro, a ver, recordemos a ver. algo muy importante. La Apaga el ventilador, amigo, yo no tengo ventilador, tengo aire acondicionado, no soy pobre. historia siempre la escriben los vencedores. Y estas personas que se encargarán de regular la información en redes sociales, ¿qué tan objetivas son? Porque, claro, las redes sociales se regularán desde un punto de vista europeo, desde un punto de vista de políticas de izquierda o de derecha, desde un punto de vista conservador, o tenemos que confiar en que un pequeño grupo de personas controle la información a nivel mundial de todas las redes sociales y que esta misma sea 100% objetiva. ¿Quién me garantiza a mí que ese pequeño grupo de personas o organización multinacional que controla las redes sociales a nivel mundial no tenga una preferencia política? Y es que, claro, ahí está el verdadero problema de todo esto. ¿Cómo confías en la ONU?
entiendo que las redes sociales tienen muchísimos problemas con el tema de desinformación, racismo, Sí, xenofobia sí. y todo esto. Es verdad, pero ¿hasta qué punto sale más rentable que un pequeño grupo de personas o una organización como la ONU, la cual creo que estamos todos de acuerdo cuando digo que no tiene buena reputación, puede encargarse de algo tan importante como son las redes sociales? Y además, ¿hasta qué punto las redes sociales, las cuales son creadas y populares principalmente por los aspectos de libertad de expresión, van a estar amenazadas por el criterio de personas que ni siquiera conocemos? Además, el mismo Antonio Gutiérrez recalca que las redes sociales son usadas por discursos de odio e intolerancia tan grandes que constituyen en un arma sumamente poderosa. Así que, Es que ¿a quién no lo odian en internet? Es como complicado realmente que no suban videos tuyos sobre odio, cosas así. Sobre todo si eres popular. A todo el mundo lo odian. A todos. Es que de verdad no existe nadie que no sea odiado. Todos siempre van a estar en contra de ti. Seas popular o no, siempre te va a llegar odio al final del día. No, yo me pregunto, ¿qué es un discurso de odio? ¿Insultar a una persona porque está diciendo una tontería es un discurso de odio? ¿Insultar a una persona porque cometió un crimen es un insulto de odio? ¿Hacer un video demostrando la inutilidad de una organización multinacional, eso también es un discurso de odio? Miren, entiendo perfectamente que todo esto de la libertad de expresión o discursos de odio y lo que va siendo el control de las redes sociales es un discurso sumamente largo y da para discutir durante bastante tiempo. La verdad es que quiero no volverme loco con este puesto y avanzar principalmente al primer puesto, que es donde realmente me voy a explayar. Así que, si quieren una pequeña opinión mía sobre todo esto, es que prefiero pegarme un tiro en medio de las bolas antes que dejar que la ONU controle cualquier red social. No confío en estos tipos. No, la ONU no podría controlar ninguna red social. Si ya partía eligiendo a una persona de Arabia Saudita para los derechos de las mujeres, imagínate si controlada las redes sociales. O sea, permitirían qué cosas solamente por la paz, el libre derecho de expresión. Amigo, hay momentos en los cuales la gente realmente no puede expresarse libremente porque, a ver, tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás, porque tienes que respetar también a todos. Pero hay gente que no respeta y gente que cree que por hacer atrocidades debería simplemente tener su privacidad o anonimato. Y eso está mal, o sea, siempre va a estar mal constantemente. No tiene ningún tipo de sentido, es una ridiculez. Número 2. No es tan difícil. Ok, miren, en este puesto voy a aprovechar para dar de dos casos. El primero... Recordando que incluso YouTube no tiene poder sobre su propia página y ni saben cómo moderar. Oye, YouTube es asqueroso, de verdad. Sí, realmente es horrible. Por muchas cosas, y a mí yo lo he vivido en carne propia con la plataforma. Censura, por cosas absurdas, strike, por cosas ridículas. Y de verdad, no soy el único que le ha pasado. Además de eso... la moderación con inteligencia artificial en la actualidad es como extremadamente ridícula, porque te pueden cerrar el canal por cosas que simplemente no tienen sentido, de verdad, así tal cual, porque la IA dice, no, este canal al infierno. Muy probablemente lo conozcan, pero el segundo, lo más probable es que nunca hayan escuchado hablar de él. Y la verdad, van a agradecer que les haya contado esta historia. Pero primero empecemos por el principio. El año pasado, el youtuber de nicho MrBeast subió un video titulado Construí 100 pozos en África, en donde el mismo youtuber pues hace lo que dice el título, va al continente africano y construye 100 pozos de agua a varias comunidades desfavoridas de ese mismo continente. También hace alguna que otra cosa como regalarle bicicletas a los MrBeast niños, siempre o lo mejorar critican, las instalaciones siempre. de una escuela e Que, incluso ay, ¿por qué no salva a mi país? ¿O por qué no salva esto? Es como que, amigo, no puedes salvarte todo el mundo entero, ¿qué pasa? construir un puente. La verdad, un video muy lindo y conmovedor. Sin embargo, este video trajo consigo una polémica muy grande. Y es que con este video la gente se dio cuenta que no era muy difícil ayudar a las personas. En este mismo video, MrBeast se gasta alrededor de 1.5 a 2 millones de dólares en hacer los 100 pozos y las otras cosas que les nombré anteriormente. Cada pozo tiene un costo estimado de entre 15,000 a 20,000 dólares, los cuales tienen una vida útil de alrededor de unos 30 años. Y según estimaciones, 100 pozos en 100 comunidades diferentes pueden ayudar a beneficiar a más de 500,000 de personas. Y miren, ese número voy a tener que pedir que se lo guarden durante un buen rato. 500,000 de Me voy a personas. poner bastante específico para que entiendan la gravedad de este asunto. Y es que miren, según la OMS y la UNICEF, en África, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable. Eso sería alrededor de unas 400 millones de personas. Y es que miren, ahora vamos a sacar las tan increíbles matemáticas. Y es que miren, según las estimaciones, un pozo de agua puede llegar a beneficiar alrededor de 5,000 personas. Eso equivaldría a un poblado decente o una ciudad pequeña. Así que si un pozo ayuda a 5,000 personas y cada pozo cuesta en torno a 15,000, 20,000 dólares, tendríamos que hacer una cuenta bastante simple. Para que esto sea más fácil y no hayan malos entendimientos, vamos a usar
usar el precio más alto, porque probablemente no todo salga tan barato. Y es que miren, si hay 400 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y cada pozo de agua ayuda a 5.000 personas en promedio, necesitaríamos en torno a 80.000 pozos de agua. Y si cada pozo de agua cuesta $20.000, solamente necesitaríamos 1.6 mil millones de dólares para acabar con el problema del agua potable en el continente africano. Y ustedes me estarán diciendo, Gray, esa es una cantidad muy grande de dinero, 1.6 mil millones de dólares. Eso es demasiado. Bueno, según el informe público de la Asamblea General de las Naciones Unidas, solamente el presupuesto del año 2024 es de 3.5 mil millones de dólares. Y si quieres que sea más exacto, son 3.588.431.000 dólares. Y bueno, perdón, 16 centavos. Así que técnica y Siempre me ha matemáticamente... impresionado la cantidad de gente que tiene tanto dinero que de verdad se puede... No sé cuántas generaciones se pueden llegar a costear, pero una cantidad de dinero abismal. O sea, es imposible que te gastes todo esto. A nivel que me sorprende más todavía es cuando estas personas cometen crímenes atroces o encubren cosas también, solamente por tener tanto dinero. No saber qué hacer. Debe ser, no sé, que no, es algo que quizás nunca muchos de acá vamos a experimentar. Tener tanto dinero y no saber en qué gastarlo, no saber qué hacer. Por eso cometen tantos delitos o están atrapados en tantas cosas, porque quieren estar sobre la ley, porque ya es cosas que no se pueden comprar, entonces intentan pagar lo que no se puede conseguir. Al menos me da esa impresión. Hablando, con menos de la mitad del presupuesto del año 2024, podrían acabar con el problema del agua en todo el continente africano. Y muchos de ustedes tienen que estar preguntando. Sí, amigos, hay gente que tiene tanto dinero que podría resolver todo lo del mundo. O sea, se acabarían muchas cosas, pero nunca lo hacen o no lo van a hacer. Y no tiene sentido que una persona tenga tanto dinero. Ahora, no estoy hablando de comunismo, que debería compartirse y todo eso, sí. No, o sea, realmente considero que debería haber un equilibrio mejor o más apoyo. Pero aquí, lamentablemente no existe eso. Son pocas las personas que apoyan a los demás o que ayudan y todo eso. Simplemente buscan como el bienestar propio y nada más. ¿Sería? Pero Gray, no seas tan ingenuo. No puede ser tan fácil. Probablemente hayan muchos problemas entre medias. ¿Y sabes algo? Yo antes pensaba lo mismo. Yo decía, no puede ser tan sencillo. Además, esto, para solucionar la vida a 400 millones de personas, es bastante barato. No puede ser tan fácil, ¿verdad? Bueno, si un youtuber le pudo facilitar la vida a 500.000 de personas, yo creo que tan difícil no puede ser. Digo, si un tipo de 25 años que hace videos en internet pudo llegar a esa friolera cantidad, creería yo que la organización más importante del planeta Tierra debería poder hacer mínimo 100 veces más, ¿no creen? Que, por cierto, antes de seguir con todo esto, quiero decirles que esto del informe de presupuesto del año 2024 se lo tengan bien guardado, porque es algo que vamos a volver a ver en el primer puesto de este video, porque la forma en la que esta organización distribuye su presupuesto es casi que criminal. Pero bueno, no pasa nada. Sí, total, el tema del agua tampoco es tan importante. En plan, bro, solo espera que llueva y ya está. No creo que sea para tanto. Pero algo que sí es para tanto es el tema de 70% agua, amigos. La vivienda. Y es que miren, en el año de 1994 estalló la guerra civil de Ruanda, en donde más de 2 millones de personas directamente se quedaron sin hogar. Y ustedes están preguntando, ¿la ONU hizo algo? Sí, hizo algo. Fue a pues intervenir un poco por encima y darles un refugio provisional a estas personas que estaban en una situación muy delicada. Sin embargo, estos refugios que proporcionaban las Naciones Unidas eran una mierda. Era la mayor mierda que vas a ver en toda tu vida. O sea, estos refugios eran literalmente cubiertas de plástico con pilares de aluminio y sin embargo estaban tan mal hechas y eran tan inestables que los ruandeses tenían que ir a talar árboles para usar las ramas y que estas mismas campañas no se cayeran encima de ellos. Eran una mierda tan grande que parecía un chiste de mal gusto. Sin embargo, como si de un mismísimo ángel se tratara, pues vino alguien que empezó a hacer las cosas bien. Su nombre era Shigeru Ban, un conocido arquitecto japonés que dijo, oigan, ¿y si hago el trabajo que la ONU no quiere hacer? Y este mismo arquitecto japonés diseñó unas estructuras tan resistentes y de tan bajo costo que dejaba a los arquitectos de la ONU como completos idiotas. Y es que el mismo Shigeru Ban había diseñado refugios y casas estándar hechas de cartón. Porque sí, el mismo Shigeru Ban se había presentado a las oficinas generales de la ONU para presentarle los planos de unos refugios hechos con cartón. Sin embargo, los mismos estaban tan bien diseñados y estaban tan bien estructurados que podían llegar a solucionarle la vida a millones de personas. Porque sí, al parecer Shigeru Ban es conocido principalmente por sus métodos cuanto menos curiosos. Y es que el
mismo es fácilmente uno de los mejores arquitectos de toda la historia, principalmente conocido por convertir el cartón en uno de los mejores materiales, tanto resistentes, ergonómicos, como de bajo costo. Según las malas lenguas, se dice que los representantes de la ONU, pues, se burlaron en la cara de Shigeru Ban. Sin embargo, como la situación estaba demasiado jodida, Qué ridículo lo de la ONU, de verdad. Qué pues estupidez. Shigeru terminó convenciéndoles. Esto es algo que encontré por ahí en Reddit y en varios foros. Sin embargo, no tengo una noticia que me lo verifique, pero conociendo a la ONU, no me sorprendería que se burlaran de él, porque luego terminó callándoles la boca. Y es que al parecer la ONU terminó aceptando los diseños de Shigeru Ban, el cual terminaría creando unos refugios de cartón para los ruandeses, los cuales estaban muy bien diseñados. No solamente no necesitaban de ningún pilar externo, sino que además eran sumamente resistentes al agua. Sí, este tipo logró convertir el cartón Genio, en algo genio. resistente. Es una locura. Y es que esto no solamente se queda acá, sino que el mismo Shigeru Ban ha estado en muchísimos otros lugares donde se lo necesitaba, siendo no solamente en lugares en guerra, sino también lugares destruidos por eventos climáticos. Se sabe que ha estado en Turquía, la India, Sri Lanka, China, Italia, Nueva Zelanda e incluso en varios eventos muy importantes de la historia de Japón. Se estima que más o menos ha estado alrededor de una docena de países diferentes, brindando soluciones de vivienda a comunidades en situaciones de desastre muy complicadas, siendo que no solamente llegó a diseñar varios refugios muy resistentes y a muy bajo costo, sino que uno de sus mayores inventos son literalmente casas gigantes hechas de cartón en donde puede vivir una familia tranquilamente, la cual solamente cuesta Oy. $1,500. Ay, qué barato, amigo. Una casa donde puedes vivir. Maravilloso. Como esto. Yo he visto estos domos que existen también. Qué increíble, ¿eh? Por cierto, estas casas de cartón tienen una vida útil de en torno a 10 a 15 años. Oh. Sí, una casa por menos de $2,000 que te durará casi 15 años. ¿Sabes a cuántas Tremendo. personas en situaciones desfavoridas? De verdad, o sea, te beneficiaría muchos. A mí me encantaría poder tener mi casa propia, la verdad. Me gustaría mucho. Yo rento un lugar donde vivir, pero me encantaría poder tener mi casa propia. Aunque fuera de Habrá cartón, ayudado amigo. este A lo Minecraft. Señor. Número 1. ¿Por qué no funciona? Ok, miren, para la gente que me sigue en Twitter sabrá que yo anuncié este video hace casi 8 meses y he pasado una cantidad de veces extraordinarias simplemente rehaciendo este video una y otra vez en los últimos meses. Primero tenía pensado hacerlo como una serie normalita, corta, que no dure más de 15 minutos. Sin embargo, en el momento en que me puse a investigar sobre lo que es la ONU en general, me di cuenta de que esto como mínimo tendría que durar media hora. Luego quise cambiar y hacerlo un estilo más documental. Sin embargo, me di cuenta de que no es mi estilo. Así que después de rehacer el guión como unas 10 veces sin mentir, después de cambiar montonazo de estilos, me quedé pues en lo que estamos ahora, un estilo más o menos híbrido. Si bien no es un documental per se, tampoco es un top bastante ligero. Así que después de haberles dado 4 ejemplos bastante... Ujú. ¿Cuál es el ejemplo final? Sky, muchas Te ha gracias. donado $2. La ONU ayuda igual 0, una piedra de la calle ayuda igual 2. Sí, tiene más porcentaje y más nivel, más puntos da una piedra, realmente. curioso sobre noticias que recalcan que la ONU tampoco sirve para mucho, voy a aprovechar el primer puesto de este video para explicarles de la forma más rápida, sensata. Recuerdo que los videos los pueden dejar en los comentarios para recomendar, en los comentarios del canal Infogatito, o los dejan aquí mismo, los están viendo ustedes en el futuro, o en el Discord. Así los puedo ver más fácil. Y honesta posible, porque esta organización no sirve, pero al mismo tiempo sí lo hace. Porque acá es cuando les voy a ser bastante sincero. ¿Cómo? Y es que la ONU como organización es una idea genial. O sea, lo digo realmente en serio. Claro, la sí. creación de la O sea, ONU... si realmente lo hicieran bien, tendría muchos beneficios, pero al final el uso que se le da es malísimo, como que se aprovechan simplemente. es uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad. El problema no es que no sirva, sino que su mera concepción no deja que pueda servir. Así que si no les molesta, voy a aprovechar este puesto para poder explicarles y darles muchísimos ejemplos de por qué no sirve la ONU. Porque hay muchas personas que siempre repiten a mansalva esto de que la ONU no sirve para nada. Sin embargo, cuando le preguntas, ni siquiera son capaces de explicarte el por qué no sirve. Así que el día de hoy voy a explicarles por qué esta organización, técnicamente hablando, es muy importante y beneficiosa para el ser humano, pero al mismo tiempo no puede hacer un carajo. Así que la próxima vez que le vayan a preguntar por qué la ONU no sirve, van a poder repetir lo que digo yo ahora mismo. Pero primero, rápido y simple, ¿qué es la ONU? La ONU es una organización que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente este es un foro en donde todos los países más importantes del mundo y aquellos que tienen una participación más o menos grande puedan debatir sus ideas y evitar conflictos. En pocas palabras, la ONU sirve para que las grandes potencias mundiales dejen de matarse entre sí Claro, y se pongan para a que no se debatir y maten. charlar para de esa forma llegar a una resolución pacífica. Sí,
Evitar conflictos. Qué irónico, ¿verdad? Pero claro, después de la Segunda Guerra Mundial tenía sentido que la ONU existiera. Principalmente porque los malos de la película, Claro, los nazis, habían perdido. Japón, pues, tuvo que pagar las consecuencias de dos formas muy explosivas. Y principalmente las grandes potencias se dieron cuenta de que no les salía tan rentable cagarse a tiros. Así que, en su momento, esta idea, pues, tenía bastante sentido. Pero la ONU no solamente es una organización donde... Muchas gracias por las 50 membresías, Brave. Te lo agradezco. Voy a usar mi poder de argentino. Che, pibe, ¿cuánta copa tenés? Se sacrificó. Muchas las grandes gracias. potencias vienen a charlar y Explotó. debatir, sino que también tiene otros bastante poderes, como poder intervenir hasta cierto punto Hace más que la ONU también. Nuestro amigo acá, donando. Entre Sky y él hacen más que la ONU. Demasiado. en conflictos armados e Ya incluso le llegó una membresía a la traidora. Por Dios. poder ayudar a que estos mismos conflictos lleguen a una resolución pacífica o al menos intentar ayudar para que las bajas civiles sean las menores posibles. Y en casos extremos poder intervenir directamente en países en guerra o que estén bajo una dictadura, siempre y cuando los 5 países... Maravilloso, 50 membresías. Amigos, ustedes que están viendo esto en el futuro, amigo, quiero ver la reacción. Mira, disfruta esto, son 100 membresías, es increíble. Permanentes o el famoso P5 acepte de manera unánime. Y ustedes se estarán preguntando, Gray, ¿cómo? Bueno, ahora es cuando ya van a entender... ¿Cómo? Me mundiales, perdí. dejen de matar. Bueno, habíamos quedado claro acá en este punto, donde estaba explicando el tema de que la ONU sirve únicamente para poder intentar tratados como de paz y evitar que los países se maten entre ellos. Entre sí y se pongan a debatir y charlar para de esa forma llegar a una resolución pacífica. Sí, evitar conflictos. Que al Qué final irónico, no evita, ¿verdad? Pero claro, no después evita de la los Segunda Guerra conflictos. Mundial tenía sentido que la ONU existiera. Principalmente porque los malos de la película, los nazis, habían perdido. 50 más, Japón, 150. Basta, si sigues así vas a explotar, acabarás tu existencia en la Tierra. pues, tuvo que Detente, pagar las Goku. consecuencias de dos formas muy explosivas. Y principalmente las grandes potencias se dieron cuenta de que no les salía tan rentable cagarse a Breve, tiros. muchas gracias. Así que, en su momento, esta idea, pues, tenía bastante sentido. Pero la ONU no solamente es una organización donde las grandes potencias vienen a charlar y debatir, sino que también tiene otros bastante poderes, como poder intervenir hasta cierto punto en conflictos armados e incluso poder ayudar a que estos mismos conflictos lleguen a una resolución pacífica o al menos intentar ayudar para que las bajas civiles sean las menores posibles. Y en casos extremos poder intervenir directamente en países en guerra o que estén bajo una dictadura, siempre y cuando Claro, los 5 ujú. países permanentes o el famoso P5 acepte de manera unánime. Ah, o sea que los 5 países permanentes, China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, estén de acuerdos. Ok, o sea, los demás no tienen opinión. Ok. Bueno, los que estuvieron involucrados en la guerra. Y ustedes se estarán preguntando, Gray, ¿cómo? Bueno, Alemania no, Japón tampoco, no están incluidos. Los que Ahora ganaron, es mejor cuando dicho. Ya van a entender cuál es el principal problema de la ONU. Y es que miren, si bien la ONU es una organización que abarca prácticamente casi todos los países del mundo, hay 5 en específico que tienen la batuta de elegir o vetar varias propuestas o intervenciones a nivel Amigo, qué mundial. fuerte En tienen pocas el palabras, poder. si el Consejo General de la ONU quiere hacer una maniobra a nivel global, necesita sí o sí el voto afirmativo de estos 5 países. ¿Y estos 5 países cuáles son? Fácil. Estados Unidos, China, Francia, 200 membresías. Increíble, qué poder, amigo. Qué poder, impresionante. La gente en este momento debe estar diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es ese poder? Sky, muchas gracias por la donación también. Va a aparecer después. Muchas gracias. ¿Cómo tienes tanto poder? Le dijo Sky. de estos 5 países. ¿Y estos 5 países cuáles son? Fácil. Estados Unidos, China, Francia, Rusia y el Reino Unido. Sí. Para poder hacer algo realmente importante a nivel mundial, necesitas que sí o sí estos 5 hijos de puta estén de acuerdo en algo. Y miren, esa hora... Julián, muchas gracias, te lo agradezco. Mira, te están explotando membresías. 250 ya, amigo. ¿Qué está pasando? Julián dijo, no puedo quedarme aquí, no puedo permitir esto. 50 más. Basta, Breve. 300 membresías regalaron ya. Acabarás tu existencia en la Tierra, detente. Detente. En donde vamos a hablar sobre el elefante en la habitación. Así que, si no te gusta hablar o debatir sobre temas de política o te interesa muy poco, acá es cuando te sugiero pues que pierdes el video. Sin embargo, te lo digo realmente en serio. Sí o sí, si quieres ser un adulto y entender cómo funciona la globalización, es necesario que entiendas que el mundo en el que vivimos está sumamente polarizado. ¿A qué me refiero yo con todo esto? Que tal vez te sorprenda, pero no todos los seres humanos tenemos el mismo pensamiento, ni mucho menos la misma Mira, le llegó una membresía rarita.
ideología. Probablemente seas pro-Israel o pro-Palestina, seas alguien que está a favor del comunismo o el capitalismo, o ni siquiera eso, capaz seas conservador o liberal. Claro, Da claro. completamente igual. El hecho es que este tipo de pensamientos son sumamente polarizantes y son aún más polarizantes cuando estas ideologías las tienen personas que están a cargo de misiles nucleares. Y es que miren, para que ustedes puedan llegar a entender más o menos a lo que quiero llegar, voy a darles varios ejemplos. 350, ¿qué está pasando, amigos? Julián, muchas gracias, por Dios. ¿Qué está pasando, amigos? La gente, la persona que está escuchando esto, amigos, llevo casi 50 minutos escuchando esta video reacción y solamente se trata sobre membresías. ¿Qué está pasando? Probablemente muchos de ustedes sepan que Felicidad, amigos. Mira, break. Oh, por Dios, 50 más. Por Dios, amigos, soy rico. Ojalá. actualmente en Venezuela hay una dictadura represiva por el dictador Nicolás Maduro. Es un ser humano que directamente ha sometido de la manera más violenta y represiva a sus ciudadanos, siendo a tal punto de que prácticamente tiene un campo de concentración como lo es el helicoide. ¿En serio? Y con No esto tenía idea. ustedes estarán preguntando, ok, Grey, hay una Aquí este video es de hace 3 meses, todavía no atrapaban a Maduro. En la actualidad Maduro ya fue atrapado por si acaso. dictadura en nuestro continente. Esto, pues, es bastante malo. La ONU debería poder hacer algo para acabar con esta injusticia. Pues Claro, sí, debería haber hecho algo. ¿Por qué no? Principalmente porque Que al Venezuela, final Trump se metió, simplemente. o mejor dicho, Nicolás Maduro, tiene de aliados a China y a Rusia. Ya que Oye, pero entonces, ¿cómo va a ser el tema? Ahí complicado porque Estados Unidos se metió. ¿Y qué pasó? ¿Habrá dicho algo Estados Unidos o Rusia? Porque, ¿verdad? O sea, como que los tenía de aliados. Es cierto, yo lo pensé, dije, ¿y por qué no se ha provocado una guerra todavía? Está raro. Por ejemplo, en el año 2019, el señor Elliot Abrams, el cual es el representante especial de Estados Unidos en la ONU, buscó aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro e incluso idear una forma para derrocarlo y de esa forma liberar a Venezuela Gracias, Julián, te lo agradezco. Muchas gracias por el apoyo. de la dictadura que lo oprime. Sin embargo, Claro. tanto Rusia como China negaron esta solicitud y la vetaron diciendo que Venezuela no supone un riesgo internacional e incluso acusaron a Estados Unidos de amenazar la paz regional. Pero claro, estamos hablando de No Venezuela. puede Creo ser. que estamos todos de acuerdo cuando digo que en este país obviamente Creo hay que era una por el tema del petróleo, probablemente, quizás, que no se quisieron meter para poder tenerlo. dictadura. Pero Rusia, obviamente, odia a Estados Unidos. O sea, ya saben por el tema del comunismo y todo eso. Sin embargo, ¿qué tal si sacamos un tema aún Lo que pasó en la Guerra Fría, no sé si entienden ahí el contexto de la Guerra Fría, que obviamente ahí fue una guerra entre Rusia y Estados Unidos. más polarizante? Y les Capitalismo y comunismo, la guerra más extraña de todas, la Guerra Fría. aseguro que este tema en particular va a dividir a toda la audiencia. Sí, hablemos sobre ver. Palestina e Israel. No. Esto debe ser algo sumamente incómodo para el youtuber o el streamer que esté reaccionando a este video. Lo Sí. lamento. Claro. Acá no importa si eres pro-Palestina o pro-Israel. A nadie le interesa. Ese no es el objetivo. El objetivo es darnos cuenta que hay un conflicto armado que lleva varias décadas gembrándose en Gaza. Un conflicto que ha traído consigo muchísimos intereses interpuestos en las grandes potencias a nivel mundial. Siendo que mientras China y Rusia reconocen el Estado palestino, Estados Unidos es bastante amigo de Israel. Si bien Estados Unidos busca una resolución pacífica y la creación de dos estados, esta misma en varias ocasiones ha llegado a vetar varias propuestas que estén en contra del Estado israelí o incluso que puedan llegar a perjudicarlo. Por ejemplo, si hablamos de otro estado importante de los 5 grandes, el Reino Unido hace tan solo una semana y media aclaró que reconocía a Palestina como un estado independiente, algo que a Israel no le gustó y dijeron que las Malvinas eran argentinas, algo que a Inglaterra pues no le gustó. Ahora entienden a lo que quiero llegar. Pero No es que la entonces estos países, si están ahí como tan aliados, al final igual se odian entre ellos, como que no tiene sentido. Nunca no están de sirva acuerdo en para nada. Técnicamente es un aparato que puede llegar a servir Claro, podrían para servir, cosas pero no muy quieren hacerlo. importantes. El problema es que estos 5 cabrones no se ponen de acuerdo en nada. Claro, Y es que porque nunca piénsalo están de acuerdo al final. detenidamente durante medio segundo. Si digamos uno de estos países potencia pudieran intervenir en unos países en desarrollo Claro, para acabar con conflictos armados o dictaduras, ¿realmente crees que es una buena idea? Porque claro, si le preguntas al venezolano promedio si prefiere ser una colonia estadounidense o seguir viviendo bajo el yugo de Nicolás Maduro, lo más probable es que te diga que vengan los gringos. Claro, Sin embargo, esto Vengo del futuro, amigo. Sí fueron.
no creo que le guste a China. O mejor, no creo que esto le guste a los aliados de China en Latinoamérica. Digo, solo piénsalo por un segundo. Imagínate que de la nada Estados Unidos interviene en Venezuela. Y ellos Pasó, dicen canon. que pues van a traer paz y de esa forma liberar el país. En pocas palabras, Claro. eso suena como algo bastante beneficioso para el país. Sin Sí, embargo, sí. ¿tú le creerías a Estados Unidos? ¿Estás seguro que ellos no querrían ir por un poco más? Y miren, no Pero si fueron por el petróleo, si Donald Trump al final dijo, esto pasó, fue canon. estoy diciendo que Estados Unidos hiciera eso. Te estoy diciendo, confías en los países potencia. Pero bueno, ¿qué tal si cambiamos un poco la receta? En vez de que sea Estados Unidos quien interviene, digamos que interviene China. Dime, ¿crees que a Estados Unidos le gustaría que China tuviera una colonia en su continente? O mejor aún, ¿qué tal si en vez de China y Estados Unidos lo hace Rusia, un país que sigue en guerra con Ucrania? El tema es que muy probablemente muchos de ustedes estén a favor de una invasión estadounidense o una invasión china en Venezuela. Sin embargo, el tema no es lo que piensen ustedes. El tema es qué es lo que piensa la civilización en general. Si las 5 naciones miembros permanentes de la ONU ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en si en Venezuela hay o no una dictadura, ¿realmente te crees que alguno de estos miembros dejará que otro miembro con el cual no se llevan bien intervenga en un país que no es el suyo? Claro. ¿Realmente crees que China votaría a favor de Estados Unidos? ¿O realmente crees que Estados Unidos votaría a favor algo que diga Rusia? E incluso teniendo en cuenta la actual guerra que sigue entre Rusia y Ucrania, ¿realmente crees que China se lleve tan bien con Rusia? Y es que miren, ya estamos a punto de terminar el video y no quiero terminar esto con una nota demasiado amarga. Y es que la ONU también ha hecho cosas buenas. La ONU en varias ocasiones incluso ha llegado a servir bastante, siendo que como ejemplo en la década de los 80, esta misma organización ayudó de manera realmente importante en la lucha contra la viruela, llegando a prácticamente erradicarla pocos años después, llegando a salvar millones de vidas en todo el mundo. E incluso sin llegar muy lejos, también tenemos Algo el que caso haya de los hecho algo cascos bueno. azules y sus misiones de paz, que si bien recalco, no pueden intervenir directamente en conflictos armados o en dictaduras de países en desarrollo, al menos la ONU puede jactarse de que han ayudado mucho a personas en estados muy vulnerables. SkyJ8R5F ha donado $2. ¿De dónde sacas tanta plata? Siendo que actualmente están activos en Justo 11 salió la noción de Sky. De mi bolsillo, Sky. conflictos armados en todo el mundo. Entre ellos, por ejemplo, el de la República Democrática del Congo, Sí, siguen en el guerra. de la frontera entre Israel y el Líbano, en los altos de Golán, Chipre y Kosovo. En pocas palabras, la ONU no puede intervenir, pero al menos hace lo posible para ayudar a aquellos que no tienen la suerte de estar en nuestra situación. Pero es que miren, aunque yo intente darles un punto u otro a esta organización, la verdad es que no puedo estar de su lado. La Organización de las Naciones Unidas, como tal, hoy en día está mal hecha. En su momento tenía sentido, realmente lo entiendo. Acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial, los malos de la película ya habían muerto, y claro, solamente quedaban los buenos. Pero el problema es que esta organización necesita sí o sí de un consenso de ideas a nivel mundial. La ONU, para que sirva realmente, necesita que todas las potencias del mundo estén alineadas Y ideológicamente. ese es el tema. Si todos están de acuerdo, pueden lograr algo, pero jamás van a estar de acuerdo. Si los 5 países que lideran eso se odian. Bueno, Francia más que nada odia a los otros países europeos. Pero no sé cómo está ahí el tema entre Francia y Estados Unidos y los demás. Pero sí, China y Estados Unidos se llevan mal. Rusia y Estados Unidos también se llevan mal. Siempre ha sido así. política, cultural y religiosamente. Y lo lamento, pero el ser humano no es perfecto, no somos perfectos. Y es que la ONU actualmente apenas sirve para algo. Sí, están en guerras activas y en misiones de paz. Sin embargo, eso hasta cierto punto es la minoría de lo que realmente sale a la luz con respecto a esta organización, siendo que las únicas pocas veces en donde se vuelve noticia mundial es porque los países potencias están midiendo el pito entre ellos. Y es que Sí, yo sí, ni sí. siquiera puedo Siempre. darles el beneficio de la duda, porque ¿se acuerdan cuando hablamos hace unos puestos del presupuesto anual del año 2024 de la ONU? Pues ni siquiera son transparentes en eso, siendo que vos ni siquiera sos capaz de ver en dónde va directamente cada centavo que se lleva esta organización. Por ejemplo, el presupuesto de la ONU se basa en varios aparatos, en donaciones públicas, donaciones privadas y donaciones de los mismos miembros de la ONU. Así que lo más probable es que varios de los impuestos que vos has pagado, si es que pagas impuestos, en algún u otro porcentaje fueron directamente para la Organización de las Naciones Unidas. Y es que no hay una forma fidedigna de saber a dónde va tu dinero cuando donas a esta organización. Que sí, estos mismos te aclaran en su boleto anual
en dónde se va a repartir todo el presupuesto general. Sin embargo, no hay una forma directa de saber si este dinero o el 100% del mismo va a donde tiene que ir. No hay facturas, no hay porcentajes y no hay una evidencia clara del mismo. Solamente te toca confiar en que van a usar bien las donaciones. Y es que recalco, si tu país forma parte de la ONU, lo más probable es que por tema porcentual hayas donado alguna u otra cantidad de tu dinero a través de impuestos a esta organización. Vos has contribuido a la ONU. Yo también. Y la gente que trabaja conmigo, lo más probable es que también. Pero bueno, sinceramente creo que ya he dicho Bueno, todo yo no lo pago que tenía impuestos, que así que me decir. salvo. Soy un evasor. No les voy a mentir, este video ha tardado mucho en hacerse. Demasiado. Exageradamente mucho. Le dejamos Así que- su me gusta y muy buen video. Estuvo interesante la temática. Yo solo recuerdo la membresía, amigo. No puedo pensar en nada más. ¿Eres millonario, Bucatito? No, amigo. Ojalá que sí. Pero bueno. ¿Qué opinan ustedes, amigo? Ahora yo creo que lo importante es entender un poco menos lo que pasó después. ¿Qué pasó con la ONU después de que Trump se metió al tema de Venezuela? ¿Qué habrá pasado? Pues si los demás países no quisieron apoyar en su momento, creo que es lo más llamativo. Esperemos que alguna persona del futuro deje el contexto en los comentarios. Muchas gracias a todos por ver la reacción hasta el final. Y nada, nos vemos en una próxima reacción.